¿Por qué en América Latina no pronunciamos la Z y la C como en España, si fue España quien colonizó este subcontinente? Que en Latinoamérica la Z y la C se pronuncian igual que la S, diferente a lo que pasa en la mayor parte de España, está lejos de ser una novedad. Pero, ¿desde cuándo es así y por qué? Pero más aún, ¿por qué en España se pronuncian la Z y la C de esa manera? Estas preguntas han ocupado a especialistas y a hispanohablantes en general, intrigados porque en la tierra donde nació el castellano se hable distinto que en la región donde se trasplantó. Hoy viajaremos en el tiempo y el espacio a través de la Z, la C y la S a intentar desentrañar las respuestas a las anteriores preguntas. Los enlaces consultados te los dejo como siempre en la descripción del video. Y antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Sobre la pronunciación de la Z en España, han llegado a crearse hasta leyendas, como que se extendió para reproducir el ceceo que padecía algún rey o príncipe al hablar. Pero los expertos descartan que eso sea cierto. Aunque sea una leyenda simpática, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sustento. Así plantea el filólogo español Juan Sánchez Méndez, autor del libro Historia de la lengua española en América. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, ganó fuerza la idea de que en Latinoamérica se habla diferente el español porque cambió con la influencia de las lenguas indígenas. Sin embargo, esa teoría indigenista o sustrática, que tuvo como padre al lingüista alemán naturalizado chileno Rodolfo Lenz, también perdió fuerza ante la evidencia científica, y la explicación que se ha impuesto como más aceptada es que la pronunciación diferenciada de la Z y la C no se perdió en algún sitio misterioso rumbo a América, sino que básicamente nunca embarcó hacia el denominado Nuevo Mundo. Analicemos ahora el habla sevillana. Todo tiene que ver con el momento en que se produjo la colonización del Nuevo Mundo, el llamado descubrimiento de América. Así señaló Sánchez Méndez, catedrático de la Universidad de Neustadt en Suiza. Por aquel entonces ya había dos modos de hablar el castellano, uno hacia el norte de Castilla, que se impuso en Madrid, y otro en Sevilla, en el sur de España. La cuestión es que en Sevilla, la Z y la C se pronunciaban de modo similar a la S, y allí fue donde estuvo la principal cabecera de enlace con América, el puerto de Indias. Una mayoría relativa de los primeros colonizadores españoles que llegaron a América provenía de Sevilla y otras partes de Andalucía, 37% entre 1493 y 1539, según estudios del historiador estadounidense Peter Boyd Bowman. En toda América triunfó la manera sevillana de hablar español, mientras que en la ortografía es la manera de Madrid, que es donde estaba la corte, el rey, los nobles, y por tanto tenía mucho prestigio. Arturo Andújar Cobo, miembro del Grupo de Investigación Sociolingüística Andaluza de la Universidad de Sevilla, señala que en esta ciudad pasaban temporadas quienes aguardaban embarcar hacia América, por lo que el ceceo ya era dominante a la hora de partir. En Andalucía concretamente, la pronunciación de la Z la consideran de menos prestigio social, porque esa pronunciación se le atribuye a los moriscos, y entonces parece que se asocia a una clase social baja. También pudo haber una razón de practicidad en el Nuevo Mundo. Unificar fonemas simplificaba las cosas a los colonos que implantaban el español y a los indígenas que lo aprendían. Es más cómodo, más sonoro, más agradable la pronunciación del ceceo que la del ceceo. Por lo tanto, quizá la influencia de los indígenas en el modo de hablar de los latinoamericanos tampoco pueda descartarse del todo. Ya en el siglo XIX hubo algunos intentos en tierras americanas que se independizaban de España, por distinguir la pronunciación de la S, la C y la Z
bajo el argumento de que contribuiría a escribir con menos faltas de ortografía. Pero esos esfuerzos naufragaron, como es evidente en las ciudades latinoamericanas de hoy. Entonces, ¿ya está develada la incógnita? No necesariamente, advierte la lingüista Yomar Chapucho, directora alterna del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Buenos Aires, quien agrega que es complicado decir que es algo que está solucionado definitivamente, porque no hay tanto trabajo empírico hecho aquí, en América. Pero a su juicio, hay algo que a esta altura del campeonato sí está saldado. No existe una forma correcta o incorrecta de pronunciar la Z o la C. Esta especialista sostiene que nuestra norma culta aquí en América es pronunciar la Z y la C como S. Es totalmente generalizada. Es lo que los hablantes hacen. Ahora bien, según el mito o leyenda, algo que nos ha despertado la curiosidad a la hora de producir este video, ¿quién fue ese rey al que se le atribuye el ceceo por el que en gran parte de España se cecea? Nos dimos a la tarea de investigar y encontramos referencias muy dispersas en varios sitios de internet. Al aglutinar las mismas, rescatamos las coincidentes. En estas descubrimos que a este rey ceceante se le identifica a veces como Alfonso X de Castilla, conocido como el Sabio, rey de la Corona de Castilla y de los demás reinos intitulados entre 1252 y 1284. Otros plantean que el rey ceceante fue Fernando II de Aragón, reconocido como el Católico, quien fue rey de Aragón, de Castilla, de Sicilia, de Nápoles, de Cerdeña y de Navarra. Todo esto entre 1479 y 1516. Y el otro rey al que culpan del ceceo en España fue Pedro de Castilla, quien fue rey de Castilla desde 1350 hasta 1369. Pero bueno, todo parece indicar que lo del rey ceceante no es más que una leyenda. ¿Y tú qué opinas? ¿Conoces alguna otra teoría del por qué en Latinoamérica no ceceamos como en España? El uso del pronombre vos para dirigirse a una persona está comúnmente relacionado a los argentinos y uruguayos, pero el voseo va más allá de los límites del Río de la Plata, que separa a Uruguay de Argentina. Se estima que 2/3 partes de los habitantes del continente americano vocea. Pero, ¿por qué gran parte de América Latina usa el vos en vez del tú? Esto le incomodará a los españoles. La culpa la tiene España. Hoy viajaremos en el tiempo y la distancia en busca de respuestas. En la descripción del video te dejo las fuentes consultadas y antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La lingüista Virginia Bertolotti, profesora de la Universidad de la República de Uruguay y autora del libro A mí de vos no me trata ni usted ni nadie, sostiene que el idioma español comenzó a expandirse por todo el continente americano, excepto Estados Unidos y Brasil, hace más de 500 años, y el uso del vos tiene que ver con el funcionamiento del sistema de tratamiento, o sea, la manera en que las personas se dirigían la palabra unas a otras en el momento en que el idioma español se exportó a América Latina, con la llegada de los conquistadores desde España a finales del siglo XV. Entonces, en un principio se usaba el tú, vos y vuestra merced. Este último luego terminó convirtiéndose en usted. Tanto el tú como el vuestra merced se utilizaban en situaciones de cercanía o confianza. En cambio, el vos era para referirse a una persona de más autoridad. La lingüista Bertolotti añade que cuando llegan los españoles a América, en realidad las situaciones comunicativas que ameritaban el uso de tú o de vuestra merced eran muy pocas. Por lo tanto, lo que se usaba en ese momento era el vos.
Pero, ¿de dónde viene la palabra vos? El pronombre vos comienza a usarse a partir del siglo IV y está relacionado al trato con el emperador. Su utilización tendría dos causas. Por un lado, por ese entonces existían dos emperadores que surgieron de la división del Imperio Romano, y para referirse a ellos de forma inclusiva, se introdujo el uso del vos. Y por otro lado, el vos surgió como una respuesta al nos, término utilizado por el propio emperador romano para referirse a sí mismo como representante del poder y líder del imperio, según una investigación de la doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires, Norma Carricaburo. En el siglo XVI, el vos, con el fin de referirse a una persona de más autoridad, se dejó de usar en España. Carricaburo, autora de Las fórmulas de tratamiento en el español actual, señaló que la utilización del vos quedó caduca en la península ibérica y también en los países en los que había virreinato, como en Perú o México. En España incluso fue considerado incorrecto. ¿Pero por qué? Lisandro Angulo Rincón, profesor asociado de la Universidad de Tolima en Colombia, señala que en los siglos XV y XVI había confusión en España entre el uso del tú y del vos, a raíz de la aparición de usted, es decir, vuestra merced. Entonces, usted terminó respondiendo a la fórmula de respeto, haciendo que vos se desgastara durante el siglo XVI. Y ahora muchos dirán, pero en América Latina el vos es como muy actual. Pues bien, pese al desuso en España, en muchas regiones de América Latina el voseo siguió vigente. Una de las razones es por la hidalguización. Angulo Rincón plantea que en el siglo XVI, cuando una gran parte de los españoles llegó a América Latina, conservaron el voseo porque querían mantener el estatus de un interlocutor de alcurnia, un rey o un virrey. Entonces, entre los españoles comienzan a vocearse con el fin de que los que estuviesen en América Latina supiesen que ellos eran nobles. Otra de las razones fue geográfica. Los expertos señalan que en los países que estaban alejados de la metrópoli, virreinatos, como el Cono Sur y algunos de Centroamérica, persistieron en el voceo porque era la forma que había quedado. Y ahora con todo esto surge la pregunta: ¿hablar de vos es un error? Pues durante muchos años, según Angulo Rincón en su trabajo Voceo, el otro castellano de América, utilizar el voceo era considerado agramatical, incorrecto y hasta indigno. Así lo escribió el mismo Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha. Finalmente, con una no vista arrogancia, llamada a vos a sus iguales y a los mismos que le conocían. Hasta hace no muchos años atrás, los españoles lo consideraban poco culto, pero en varios países de América Latina no fue considerado así. Por ejemplo, en 1982, la Academia Argentina de Letras fue la primera en Iberoamérica en aceptar el voceo como norma culta. Esto significa que reconoce el uso del vos como legítimo, tanto para el trato informal, la literatura y los textos oficiales. Y en Costa Rica, el voceo fue considerado de la misma forma, como un fenómeno general en todas las clases sociales, mientras que el tuteo allí tiene una connotación de pedantería. Pero en 2005, con la publicación del Diccionario Panhispánico de Dudas, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española le dieron reconocimiento al voceo al aceptar que no hay un único castellano. Llegados a este punto, ¿dónde se usa el vos en América Latina? La lingüista María Vaquero, en Cuadernos de Lengua Española, afirma que se calcula que 2/3 partes de la población de América vocea. Algunos usan vos, otros usan tú y otros usan la combinación vos y tú. En América Latina hay 6 sistemas de tratamiento: tú, vos, usted de distancia, como el que se usa en Argentina, y usted de cercanía,
como el que se usa en Colombia, además de usarse ustedes y vosotros. Pero en concreto el vos se extiende por Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y en regiones de Bolivia, Chile, Perú, en los Andes de Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e incluso en el Caribe, pues en Cuba, aunque en muy escasos lugares, se sigue usando esporádicamente mientras desaparece del todo. Sin embargo, el vos no tiene la misma connotación en todos estos países. Según varios expertos de la lingüística, en los lugares donde coexisten el vos y el tú, en general, la forma menos prestigiosa es el vos. ¿Y vos? ¿Sabías esta historia? ¿Tú eres parte de los que vocea en América Latina? Te leo en los comentarios. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.